Hola Simón. Ay, ¿cómo va todo, Simón? Ahí llegó el profe Jairo. Todo bien, Simón, todo va muy bien. Gracias por preguntar. Profe Julián, Mauro, ¿cómo ¿cómo estás? vamos, viejo? ¿Bien o para Súper qué? bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Escuchas bien? Sí, súper. ¿Y allá? ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, súper, marchando, las cosas en el colegio bien, bien, adaptándonos al ritmo de esta nueva exigencia con los chicos de los entrenamientos personalizados también, intentando que vayan cogiendo el ritmo y creo que eso se trata, de adaptarnos. Ah, bueno. Ahí ya se está conectando varias gente. Un saludo para Giovanni, Darío, Camilo, Simón, Cami, un amigo mío de Bogotá. Hace mucho Bien, tiempo no lo veo. Adriana, qué chévere verlos ahí conectados. Felipe, Simón, que está hace un rato saludándolo. Eh, Profe, el tema que nos trae hoy es bastante chévere, ¿cierto? Es un tema por el que muchas veces dejamos pasar de alto, ¿cierto? Nos dejamos deslumbrar por otras cosas que nos ofrecen, ¿cierto? Mirándolo desde el lado material, pero no nos ponemos a pensar qué nos ofrece ese club formativo al que queremos llevar a nuestro hijo, independiente del deporte, ¿cierto? No, muchas veces nos quedamos con eso, con lo que solo ven nuestros ojos, pero no miramos qué hay detrás, ¿cierto? Y si lo que nos ofrecen en determinado momento se llega a cumplir. Los valores, si hay un proyecto, si hay unos objetivos, si el enfoque que nos ofrece el club es el mismo enfoque que tal vez nosotros tenemos en mente, si para los papás es lo que conviene, si el jugador de verdad va a poder desarrollar lo que pretende en ese club. Entonces hablábamos del el club formativo ideal desde lo pedagógico. No vamos a mirar qué nos ofrecen en términos de escenarios, de instalaciones, sino la otra parte, la otra cara de la moneda, que creo que muchas veces es más importante que lo otro, ¿cierto? Que nos van a generalmente todos los clubes, como lo hablábamos cuando estábamos programando este live, hablan del jugador integral, ¿cierto? total. Esa parte, ¿qué nos ofrecen los clubes y qué debería ofrecer un club en esa parte? Bueno, Mauro, bueno, inicialmente de nuevo agradecerte la invitación. Un saludo allí a Mauro Junior, al Mono, a tu esposa. Espero que todos estén muy bien, que todo marche súper allí en Medellín. Gracias. Como para contextualizar un poco, y creo que el reto es bien bonito. Tú ponías en la invitación, cerramos con la cereza, y creo que sí, hemos hecho seguimiento al trabajo que vienes realizando. Felicitarte porque muy buena esa iniciativa, súper Gracias. bien, porque las personas que se han ido sumando a, a este espacio han sido de mucho aporte y desde diferentes puntos de vista. Y siento que el tema que hoy vamos a tocar incluye y envuelve cada uno de esos puntos, desde la fisioterapia, desde el videoanálisis, y lo que tú comentabas. Creo que sí, cuando hablamos de niños,
hablamos de un proyecto de formación. Y si lo que tú decías, en este caso específicamente, hablamos de formación deportiva. Quiero contextualizar y bueno, creo que no podemos hablar de etapas porque siento que los procesos formativos van hasta el último momento. Entonces no podemos decir que, ejemplo, el Real Madrid, el Barcelona, no tengan en cuenta los principios pedagógicos, sí deben estar presentes. Lo que tú decías, creo que si revisamos páginas de Facebook, páginas web de muchos clubes, eh, la mayoría coinciden en algo, es formación integral. Y creo que como padres, como jugadores, sí debemos, o bueno, se deben cerciorar, verificar qué proyecto está ofertando cada club, pero no solamente desde la parte teórica, porque el fundamento teórico está, sino debemos darle la fiabilidad a la ejecución de ese proyecto. ¿Y cómo se da? A través de los aspectos pedagógicos. Quizás ese trabajo que hace el psicólogo, que hace el fisioterapeuta, el análisis de video, todo debe estar incluido y debe ser transversal ¿con qué? Con los aspectos pedagógicos. Entonces, sí, contextualizándonos, como te decía, importante los aspectos pedagógicos en un proyecto de formación deportiva. ¿Qué debería uno buscar, profe, cuando está tomando la decisión de ingresar a un club deportivo? ¿Cuáles deberían ser como esos primeros tips, si podríamos llamarlo así, de búsqueda? ¿Con qué me debería identificar? Si es con el proyecto, si es de pronto con los valores, la idoneidad del personal que está en el club. Total, Mauro, lo que mencionas es muy oportuno, pero creo que a veces los padres caen en el error de los campeones prematuros, de listo, voy a ir a, a este club, a esta escuela, porque llevan 5 años siendo campeones en el torneo de fin de año, porque son campeones, campeones, pero creo que ese no debe ser el fundamento. Quizás lo que tú decías, aquella persona que ahora nos está viendo y está pensando, venga, necesito buscar un club apropiado para mi hijo. Lo que tú dices, encontramos muchos en el mercado, muchos, pero siento que lo importante es conocer el proyecto. Hablamos de proyectos y como te decía, estos proyectos van sustentados con los aspectos pedagógicos. Eh, entonces, voy a traer a colación una frase que la trabajamos, se la aprendí a un profe al cual admiro bastante, que es el profe Manuel Millán, Ahí y está era de... conectado, ¿ah? Por ahí lo vi Bien, conectado, por ahí llegó en la conexión. súper. Entonces, él nos enseña una frase a los profes y a los chicos, y era ganar como consecuencia, no como fin. Entonces, esto nos enseñaba a prepararnos, a ser muy conscientes de la preparación y entender que el resultado es una consecuencia de esa preparación, de hacer una serie de, de aspectos desde la planificación, desde la preparación, previos a la competencia que nos van a dar un resultado tarde o temprano. Entonces, importantísimo el proceso que se está dando a través de ese proyecto. Profe, en ese punto que usted toca y dice que uno como padre, ¿cierto? Puede caer en esa inmediatez del resultado, ¿cierto? De mirar cuál es el equipo más laureado de todos, ¿cierto? Cuál es el que manda la parada. No siempre
tiene que ser, ¿cierto? Que el que más gana no tiene de su proyecto pedagógico, su proyecto formativo de lado, ¿cierto? Puede ser a la par, ¿cierto? Pero hay cosas de formación, ¿cierto? Y torneos que muchas veces cuando se empiezan a jugar o cuando se vive, la formación pasa a un lado y se vuelve resultadista, ¿cierto? Entonces hablábamos de un torneo que es muy famoso, ¿cierto? En las categorías menores, pero que cuando se compite, ese torneo no tiene nada, nada, nada de formativo, ¿cierto? Pero sí es muy resultadista. Total, creo que esta es una parte en donde muchos clubes buscan aliados. ¿Cuáles pues, son esos aliados? Los torneos. Los torneos. Sí, el torneo del cual hablábamos es un torneo pues a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica súper conocido. Creo que ha servido de plataforma para muchos jugadores que hoy en día están de nuestro país están triunfando, que es la baby fútbol. Pero siento que es por la edad en la que se desarrolla, es un torneo que debería tener unos componentes más pedagógicos. Voy a traer a colación torneos que se desarrollan aquí en Bogotá. Voy a poner un torneo el cual conozco muy bien, conozco a las personas que dirigen este proyecto, que es el torneo de la Gaitana. Ellos durante el año y a fin de año especialmente tienen un torneo muy bonito que se llama el Mundial de los Niños. El Mundial de los Niños es un torneo muy tradicional aquí en Bogotá, viene cogiendo fuerza. Ya no solamente hay equipos de acá de Bogotá, sino ya de varias partes del país. Y es un torneo bonito porque como su nombre lo dice, es como un mundial. Los niños acá tienen periodistas, entrevistas, partidos por televisión, una experiencia muy linda para los chicos. ¿Qué sucede? Que llega un momento del torneo en donde se divide Copa Oro, Plata, Bronce y al final todos los niños del torneo están jugando finales y creo que en estas edades eso es lo que los niños piden, tener participación y jugar finales. En últimas, el niño sale con su medalla, sale feliz y él no sabe si jugó Copa Oro, Copa Plata, Bronce, él no lo sabe, él solo sabe que fue campeón. Entonces es algo muy bonito y pues es una invitación quizás a torneos que ya son tradicionales a que rescaten este tipo de cosas para seguir fortaleciendo esos procesos pedagógicos a los cuales unos clubes están apuntando y necesitan aliados como son estos torneos. Hablamos de los torneos, ¿cierto? Digamos que ese va a ser Sí, uno de señor. los aspectos que necesita el club, ¿cierto? Para impulsar su proceso pedagógico, su proceso formativo, ¿cierto? Otra parte de esos pilares serían los entrenadores, ¿cierto? ¿Cómo saber si los entrenadores de ese club van en la misma dirección de ese proceso? Y bueno, Maura, pensando en el título que dábamos a esta charla, el club ideal desde los aspectos pedagógicos, de las primeras cosas que se me viene a la cabeza es el entrenador, el perfil que tiene el entrenador para cada etapa. Tengo la posibilidad de conocer varios ejemplos en donde el entrenador sí o sí quiere salir campeón. Por naturaleza, el ser humano quiere ganar, tener protagonismo. Hay un tema que nos cuesta a los entrenadores y es el ego. A veces hay profes que prefieren dejar a un niño sentado que no juegue, que juegue tan solo 2 minutos porque tengo que clasificarme a una final. Entonces, por mi ego, por quizás decir, no, tengo que sacar adelante el resultado, dejo a un lado los 3, 4 niños que están allí en la banca. Y creo que es donde
el perfil del entrenador debe ser acorde a la edad. Tengo el caso específico de un amigo, Rodrigo, trabajamos en creativo, con él es una experiencia y un testimonio bien chévere, porque él trabaja con los más chiquitines del club, 6, 7 añitos, 5 añitos, y son niños que están llegando al deporte. Este profe tiene un carisma, una empatía jodidísima, jodidísima, y él cada vez aprende del deporte, pero el aspecto pedagógico lo tiene implantado. Entonces, ¿a qué voy, Mauro? Es importantísimo que cada categoría tenga un entrenador con un perfil determinado. Y entender que no estamos jugando finales de mundiales. Siento que en donde nos jugamos partidos decisivos, hablando de el fútbol de rendimiento, es allí en donde el resultado sí es decisivo. Acá, en lo que nos estamos jugando, que es decisivo, la formación del niño, la formación del niño. Entonces, el perfil del entrenador es clave, de acuerdo a la edad. Okay. El profe Rodrigo también tuve la oportunidad de conocerlo. De hecho, fue el primer profe que dirigió a mi hijo Juan, al mono, ¿cierto? Fue el que lo recibió también en creativo y sí, tiene un carisma increíble, tiene ese feeling con los niños muy chévere. Profe, pero hablábamos al principio que esto no distingue etapas, ¿cierto? Que no podríamos hablar de etapas porque siempre va a haber un proceso formativo. Cuando empieza la competencia, ¿cierto? Cuando ya hay interés de por medio en el resultado, ¿cómo hacer para que esa balanza no se incline hacia un solo lado? Ni se quede la competencia por debajo, ni la formación se quede por debajo. ¿Cómo llevarlo cuando empieza a importar el resultado? Es donde la parte administrativa del club es fundamental. Necesitamos como entrenadores contar con un respaldo desde la parte administrativa. En este caso, nuestro director deportivo es la primera persona encargada en respaldar nuestro trabajo que debe ser un proceso. Veo ese director deportivo como el puente que une la parte administrativa y la parte deportiva. Nosotros, director deportivo, entrenador, somos encargados de transmitirle al jugador, a los padres, la idea, en donde debemos decirle que es paso a paso, sin acelerar procesos de forma innecesaria y entender que llega el momento en donde el resultado sí es decisivo y empieza la etapa competitiva, que para mi caso siento que es desde la categoría sub-17 en adelante. Ok, espérame, profe, hay varios conectados, súper chévere. Un saludo para WJ Mourinho, Santiago Puentes, para Beto, un gran saludo. Johasa, Wilmer, profe Miguel Méndez, Kevin. Quería invitarlos a los que están conectados y nos están siguiendo, si tienen alguna inquietud, que interactúen con nosotros, que nos las escriban ahí a través de los comentarios. Con eso pues nutrimos más la charla porque de repente el profe Julian y yo preparamos algo, ¿cierto? Quisimos hablar de algo, pero seguro desde sus experiencias puede salir otra cosa y también nos puede aportar mucho. Profe, usted decía ahorita que el afán, ¿cierto? Acelerar procesos. Ahí se la voy a tirar cortica al pie. Los papás muchas veces somos responsables de esa aceleración, ¿cierto? Porque de pronto vemos que el niño tiene habilidades o los mismos entrenadores, ¿cierto? Le dicen a los papás, mire, su hijo puede hacer esto, puede hacer lo otro. ¿Cómo uno entender esos procesos? Yo alguna vez lo entendí y a manera privada se lo compartí, ¿cierto? Que el profe Manuel me lo explicó una vez y me quedó tan claro que hoy en día sé que esos procesos llegan, ¿cierto? Si han de llegar, llegan, no hay que afanarse, ¿cierto? No hay que saltarse esos procesos. Pero muchas veces los padres cometemos el error de querer eso, ¿cierto? De querer, póngalo allá, él se está para esto, es que él es el mejor en esto y ¿por qué no lo dejan?
como tratando de entorpecer de cierta manera ese proceso formativo que ya está planeado. Bueno, es tarea nuestra como entrenadores, es tarea nuestra como club orientar al jugador y orientar a los padres. Por naturaleza, el niño, el deportista y el padre siempre van a querer sobresalir, competir en la categoría mayor. Eh, Cuando inicié mi proceso como deportista, eso era una locura jugar dos categorías por arriba, pero hoy en día la experiencia nos enseña que no es adecuado, no es adecuado. Casualmente por ahí Pep Guardiola recién llegaba al Bayern Múnich, había un jugador que le encantó porque jugaba en su posición, Pierre, pero este era un chico de tan solo 17 años. Guardiola entendía que era un jugador con un futuro muy prometedor y él aclaraba la importancia de llevarlo paso a paso. Entonces, como profes, como club, debemos orientar a los padres y decirles tranquilos, no podemos acelerar procesos porque no va a ser productivo para el jugador. Quizás podemos caer en problemas como que el chico tenga una frustración porque no está quizás al nivel que él pensaba, compitiendo con su edad, sí sobresale, pero subir de categoría quizás no es lo más productivo para él. Sucede mucho en esas edades de 9 10 años en donde hay chiquitines que marcan mucho la diferencia y quizás los profes, clubes que están muy cortos de nómina, suben a esos chicos poniéndolos a competir con jugadores de 2 3 años, no es productivo. Bien, nos acercamos también al problema de lesiones deportivas, que es otro problema que podríamos encontrar. Okay, profe, y en ese sentido, hoy en día vemos que, que muchos jugadores, ¿cierto?, debutan muy jóvenes, ¿cierto? Digamos que la vida, en el tema del fútbol, la vida productiva, si pudiéramos llamarlo de esa manera, es muy corta, ¿cierto? Porque se habla que un jugador a los 30 años ya está empezando a entrar en su etapa de veterano, ¿cierto? Y hay que buscarle Total. reemplazo, y es lo que escucha uno de los medios, y entonces la edad de debut cada vez es menor, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, un muchacho de 14 años, 15 años, no lo subamos a una sub-17 porque es lo que explica el profe, pueden venir estos inconvenientes, pero resulta que por ahí ese mismo de 14 o 15 años lo van a poner a debutar, ¿cierto? ¿Cómo manejar eso? Porque podría caerse como en esa arrogancia, ¿no? O como decir, ah, qué tan abeja. Para el sub-17, no, mejor no porque todavía no. Pero Sí. para debutar, sí, hágale tranquilo que ya está, mejor dicho. Como te mencionaba Mauro, es responsabilidad no solamente del entrenador, sino de todo el cuerpo técnico, en donde debe estar incluido el psicólogo, el fisioterapeuta, un director deportivo, que acompañen ese proceso. Uno de los casos de futbolistas que han triunfado, me acuerdo del Kun Agüero, cuando tan solo con 16 años ya la rompía, ya debutó y pues ha hecho una carrera estupenda, pero también hay varios casos en donde jugadores que no han sido bien respaldados por un club han jugado 2 3 partidos y ya, hasta ahí llegó su proceso. Entonces es importante hacerles un acompañamiento a estos deportistas, son jóvenes aún, son jóvenes. Quizás algunos entrenadores por necesidad, por la urgencia de un resultado, los tiran para que resuelvan partidos de fútbol profesional, tiran a un pelado de 17 y 18 años para que resuelvan, cuando los que tendrían que resolver son los de experiencia. Entonces, es importante acompañar con psicología, con fisioterapia, con otra serie de aspectos para que estos chicos pues puedan consolidarse, que creo que es la parte más complicada del fútbol profesional. Llegar es difícil, pero Pero consolidarse, yo creo que es mantenerse es más. total, Profe, total. tenemos una pregunta de
Johasa dice, hola profes, ¿qué piensan ustedes sobre la deserción de los chicos de las escuelas, aunque cuentan con la infraestructura, los recursos, etcétera? Interesante es, esta pregunta y creo que es debido a la falta del estar encaminados en un mismo proyecto. Es donde quizás se encuentra el club, el profesor tiene una visión, el papá tiene una visión y el jugador tiene otra visión. ¿A qué voy? Que hay muchos chicos que llegan al club, el profe sí o sí quiere quedar campeón, el papá quiere que el hijo sea el mejor de todo el equipo y encontramos un chico que está jugando fútbol porque le gusta tener una vida social activa, le gusta la práctica deportiva y ¿qué sucede? No hay una alineación de ideas. Entonces, el chico llega al momento en donde no soporta tanta presión, dice, venga, mi papá acá me presiona para que juegue fútbol profesional, el profe me presiona para que todas sean gol, pero acá yo estoy solo por divertirme. Y creo que es uno de los aspectos claves y uno de los inconvenientes en los que más caen las escuelas deportivas. Y es la deserción temprana y el chico después 13, 14, 15 años no quiere saber más de fútbol, fácil. ¿Por qué? Porque nunca los tuvimos en cuenta. Escuchamos al papá, escuchamos al profe, escuchamos a los directivos, pero no nos tomamos el tiempo para escuchar al chico. Excelente. Desde mi punto de vista, es muy similar, ¿cierto? Muchas veces los objetivos de los muchachos no son los mismos de los papás. Yo voy a hablar más desde el tema de los papás. No quiero meterme en el área que no conozco muy bien, ¿cierto? De la parte directiva y eso. Entonces, como papás, he tenido la posibilidad de vivir experiencias muy cercanas, ¿cierto? En donde los hijos muchas veces o los muchachos no sienten esa misma competitividad que sienten los papás. ¿A qué voy? Muchas veces el muchacho acepta de manera bien, buena, ¿cierto? Ser suplente de alguno, ¿cierto? Entre ellos dicen, ah, bueno, si es que este loco juega más, tal cosa, no hay problema. Pero el que no lo aguanta es el papá, ¿cierto? ¿Cómo mi hijo va a ser suplente? No, pero si este de pronto acabó de llegar, si es un recién llegado, pierde la titularidad con alguien nuevo, o no, pero mi hijo viene hace cuánto y ahora me lo van a sentar, o las posiciones, ¿cierto? ¿Cómo así que ahora, si mi hijo es el delantero por excelencia, cómo lo van a pasar a jugar al medio campo, o mi hijo es 10, ¿cierto? Es el mejor 10, porque pues uno muchas veces como papá no puede ser objetivo, ¿cierto? Uno tiene cegado el juicio por esa relación de papá-hijo, ¿cierto? Entonces uno dice, no, mi hijo es el 10 y es el más berraco de todos los berracos, ¿cómo así que ahora va a jugar por un extremo o ahora va a jugar de volante de primera línea? Y empieza uno como padre a generarle esas frustraciones y esas competencias innecesarias, esos duelos de ego entre ellos mismos, que el que sea de pronto menos fuerte emocionalmente termina por romperse y salir. Decir, no, ya no voy más. Listo, Mauro. Son varias cosas claves ahí que debemos tener en cuenta. Es entender que como clubes de formación no solamente trabajamos con el deportista, entendiendo que detrás de ese deportista hay un joven, un niño, una niña que tiene unas esferas también. Viene un colegio, viene una familia, viene unos amigos. Es entender esa integralidad. Y es entender que también estamos en la tarea de formar y orientar a los papás. Es aclararle, venga, ¿qué quiere con el proceso de su hijo? Entonces es allí en donde el papá va a decir, no, yo quiero, porque acá en este medio nos encontramos diferentes perspectivas, diferentes objetivos. Yo creo que mi hijo se divierta, juegue fútbol, para que adquiera hábitos saludables, yo creo que juegue fútbol profesional y demás. Es importante tener esa comunicación profe-padres.
para que los padres sean personas que colaboren en ese proceso. Y segundo, yo siempre le digo a mis jugadores que sean muy honestos con consigo mismo, con el profe y el padre, porque es el deportista el que entiende qué sucedió durante la semana. Quizás el lateral derecho que está jugando por mi banda y en mi posición, durante la semana se entrenó mejor. Durante la semana en un trabajo de desborde y centro, tuvo mayor precisión y quizás por eso yo no estoy teniendo la titularidad. Eso es uno. Y dos, siento que como formadores debemos preparar a nuestros deportistas para vivir las tres situaciones. ¿Cuáles son las tres situaciones? El ser titular, el ser suplente y el no ser convocado. Y el no ser convocado. Caemos en el error que aquel chico, y suele suceder en edades tempranas, que tenemos uno o dos jugadores que marcan la diferencia. Y a veces este chico no entrena fácil, pero igual como es el mejor, es el capitán, el goleador, siempre va a ser convocado, siempre va a ser titular y no estamos teniendo en cuenta aquel que se está rompiendo la espalda durante la semana para entrenar, se acuesta tarde haciendo sus tareas y cumplen el entrenamiento, pero como quizás no tiene el rendimiento del chico A, pues no importa, porque lo que importa es ganar. Y ahí es donde nos equivocamos, ahí es donde nos equivocamos. Y la otra partecita que me decías, la posición. Creo que es importante las edades tempranas, hablando las edades preinfantiles, edades infantiles, que el chico tenga la experiencia y la vivencia de jugar en muchas posiciones, no solamente por la banda, que si soy lateral y extremo, también puedo ser central y volante interno. Debo tener ese tipo de experiencias para enriquecer ese proceso de formación. Profe, vean, voy a permitirme aquí leer unos comentarios. El profe Manuel nos dice, hoy cuando encuentro formadores, los llamo valientes por desligarse del resultado. Ojalá que en un futuro, cuando encuentre un formador, no deba llamarle milagro. Lo que su merced decía ahorita, ¿cierto? Es formar, es todo el tiempo formar, no desligarse de si gano o pierdo, porque eso va mucho más allá, ¿cierto? Juanpa Monroy dice, Yu, gracias por tomarse el tiempo de brindarnos esta charla. Me gustaría que nos cuente acerca de la relación del entrenador con los padres y cómo fue su abordaje con este último grupo que tuvo a cargo. Vale. Mauro, bueno, antes de dar respuesta a la pregunta, hola, es necesario que como club, como entrenadores, le aclaremos algo a los padres. Y a algunos padres que están obsesionados con que sus hijos lleguen al fútbol profesional entienden que el hijo, y para ellos ya a veces deja de ser hijo, si no es un deportista, es una máquina, porque encontramos la situación en donde a mi preparador físico, en su momento, y a mí nos abordó un padre y dijo, no, es que le estoy invirtiendo mucha plata a mi hijo, no quiero perder esa inversión, no quiero que me lo lesionen. Algunos caen en el error pensando en que es como el colegio, que paso de quinto a sexto, de sexto a séptimo, y bueno, llego al final de la carrera y que tengo un grado, y a los padres caen en el error pensando que este grado es llegar al fútbol profesional, pero todos no llegan y es allí en donde luego hablaremos del plan B. Hola Juanpa, bueno, el tema de los padres de familia es importantísimo dentro del aspecto formativo. Es como un trípode. Si uno de esos apoyos que estamos necesitando falla, no funciona esa base. La última experiencia que tuve con un proceso deportivo fue en Creativo, una categoría muy linda, 2004, y desde el primer hasta el último día mencionaba que lo clave y el condimento secreto de ese grupo eran los padres. Era un grupo muy, muy unido, muy unido.
Trabajamos con ellos durante 4 años, fueron 4 años muy bonitos, en donde la última experiencia que tuvimos fue el torneo nacional. Cerramos con broche de oro ese último año porque yo me la jugué en la pretemporada que planificamos con el cuerpo técnico, programamos unos viajes. Fuimos a Girardot, fuimos a Ubaté, tuvimos 3 partidos preparatorios y yo dije, mis papás están conmigo siempre. Entonces, creo que fue clave es entender que hay momentos y personas que no contribuyen a esa relación sana. Y pues es nuestro reto como entrenadores abordar y detectar en su determinado momento esa situación para que no contaminen el ambiente. Ok, profe. Y aquí hay otra pregunta de Kevin, que después del saludo quisiera saber o profundizar un poco más acerca de los ítems que se tienen para la convocatoria en sus equipos, profe. ¿Cómo Listo. escoger, cómo poderle dar luces a un entrenador? ¿Cuáles podrían ser unos buenos ítems de convocatoria? Creo que estos ítems nos van a quitar muchos problemas de la cabeza. Problemas que nos enfrentamos los entrenadores el viernes, tipo 6 de la tarde, cuando terminamos ya práctica y estamos organizando nuestro equipo para el fin de semana. ¿Qué ítems? Primero, la asistencia a los entrenamientos. Si de cuatro días un jugador no asistió a 2, definitivamente no puede ser convocado. Sea cual sea la excusa, temas académicos, temas familiares, enfermedad y demás, no puede ser convocado. Otro aspecto es el rendimiento en el último partido. El rendimiento en el último partido. Eh, También debemos tener en cuenta cómo se entrenó, porque ¿qué me sirve ir los 4 días de la semana si me entreno a media máquina? Es importantísimo. Básicamente, desde la parte deportiva, son estos 3 aspectos que tenemos en cuenta y nos van a librar de muchos dolores de cabeza. Profe, lo enmarcamos en el fútbol, en el club formativo, ¿cierto? Sí, señor. Cuando lo hablábamos antes de iniciar el live, ¿cierto? Yo le contaba que la cosa cambia un poco en divisiones inferiores, ¿cierto? Lo que yo siento es que ya no hay esa misma cercanía, ¿cierto? Esa misma cercanía entre club y familia, ¿cierto? Y el jugador pasa a ser tenido muchas veces en cuenta como más una moneda de cambio, ¿cierto? ¿Por qué? Total. ¿Qué puede hacer que eso cambie? ¿Qué puede hacer que eso cambie? Ya de pronto la posición del tema o qué podría ser. Siento que es un tema de responsabilidad social de cada club. Cada proyecto debe estar sustentado con un proyecto que cada club debe contribuir a un proyecto de vida del jugador, no solamente jugador, sino de un joven, de un niño que viene haciendo un proceso. Eh, Ejemplo, en el Barcelona, cuando los chicos empiezan su proceso en la cantera y cuando llegan a la última categoría, un jugador está sumando 10.000 horas de entrenamiento aproximadamente. Pero esto le permite a ese joven no solamente decir, listo, tengo las condiciones y los entrenadores lo arrojan al fútbol profesional, como es una opción, sino también lo están preparando para una vida profesional, lo están preparando para que desde cualquier ámbito, llámese ingeniería, llámese medicina, sean líderes y desarrollen ciertas capacidades que el fútbol potenció. Entonces es un proyecto como La Masía, que es un proyecto serio que ha hecho que estos clubes produzcan los mejores jugadores a nivel mundial y pues el Barcelona no falta decir qué es lo que han hecho. Entonces cuando los clubes se den cuenta de la importancia de estos procesos, van a construir de mejor manera su proyecto. Profe,
con ese proyecto de vida y ese tipo de indicaciones que usted nos ha dado, ¿cierto? Se me ocurre preguntarle si el tema cultural juega un papel en esos aspectos. ¿Por qué lo digo? Ayer, ¿cierto? Se lo comentaba, tuve la fortuna y el placer de que el técnico Pacho Maturana me respondiera una pregunta dentro de un live al que estaba asistiendo, ¿cierto? Y yo le preguntaba por el jugador bogotano, ¿cierto? El Total. jugador bogotano, ¿qué opinión le merecía? Porque no veía, porque no hay tantos referentes del jugador bogotano y si bien de pronto llegan a la profesional, ¿cierto? Al fútbol profesional, ¿por qué no trascienden? Le decía, te comentaba yo hace un rato que el último que yo recuerdo, ¿cierto? Es Fabián Vargas, que llegó, jugó y salió del país y fue figura en otros sitios. Entonces se me ocurre si el factor cultural tiene algo que ver con esa formación. Es diferente los manejos que se le dan en los distintos puntos. Bueno, Mauro, por ser capital, por estar en Bogotá, entendemos que hay varios aspectos. Primero, el jugador de afuera llega a buscar su oportunidad acá a Bogotá. Entonces, la población es muy grande. No solamente contamos con la cantidad de deportistas bogotanos, sino también se crece y se aumenta con la cantidad de deportistas de afuera que vienen a buscar una oportunidad. Y digo, vienen a buscar una oportunidad porque es la única opción de vida que ellos tienen. Uh -huh. Eh, Quiero aprovechar para comentar una experiencia, pues que me marcó una experiencia de vida a nivel profesional, y es con un jugador que venía de afuera, no era de Bogotá, estaba acá solamente a jugar fútbol. Eh, Jugamos torneo nacional, viajamos a Villavicencio, en ese momento teníamos problemas de la ruta, viajamos por Sogamoso y demás, 13 horas de viaje, íbamos en camino cuando el viernes en la noche nos llaman y nos comunican que el papá de este joven murió, falleció. Nosotros, carajo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transmitir la información? Tomamos la decisión de quizás no comentarle de momento al chico por el camino. Dijimos, vamos a esperar que estemos establecidos allí, ya en el hotel, y le comentamos. Tuve la obligación, la responsabilidad de darle esta información al niño, sí, porque igual es un niño, al joven, de decirle que el papá había fallecido. Fue un momento durísimo, durísimo, y el chico realmente devastado. Eso fue de 9 de la mañana, teníamos partido a las 2 de la tarde el sábado y partido 12 del mediodía el domingo en Alcacías. Y lo primero que el chico me pidió después de un par de minutos era, profe, déjeme jugar, quiero jugar. Le prometí a mi papá que iba a jugar fútbol profesional, no me va a ver desde acá, pero me va a ver desde el cielo. Entonces fue una experiencia que me marcó mucho. ¿Y por qué lo digo me marcó? Porque unos meses o bueno, en otro momento, a uno de mis jugadores de situación normal, bogotano, papá, mamá, todo tranquis, una amiga del colegio murió. Y este chico, ¿qué sucedió? Duró 20 días sin entrenar, sin jugar. ¿Por qué? Porque anímicamente estaba devastado. Entonces podemos hacer el paralelo de miércoles. El jugador de afuera se le murió el papá y pidió a llanto una oportunidad para seguir jugando, y el otro chico pues se alejó de sus canchas. Entonces es lo que nos muestra que culturalmente el jugador bogotano tiene otras prioridades. Listo, si no juega fútbol profesional, pues listo, mejor voy a hacer la carrera universitaria, en donde muchos tienen la posibilidad. Entonces, ese aspecto cultural es determinante. Ok, profe. Profe, un club cuando presenta su proyecto, ¿cierto? Lo plasma en los escritos. ¿Cómo puede ser uno garante de que eso se cumpla? ¿Cómo uno
revisar y fiscalizar que efectivamente sí se esté dando, ¿cierto? No desde el punto de vista de papá, ¿cierto? Porque pues eso se aleja un poco, sin embargo uno puede intervenir, pero desde la parte interna, ¿cómo estar pendiente de que sí se esté cumpliendo las cosas? Mauro, creo que la experiencia que he podido tener ya son 12 años en etapas formativas, en procesos formativos, un par de clubes, he tenido varias situaciones, pero lo primero es la lealtad. Si yo estoy trabajando con personas que me inspiran lealtad, estoy tranquilo entendiendo que las condiciones en las que estoy trabajando me van a respaldar. Segundo, es entender, y esto también lo hemos aprendido en el camino, es rodearme de las personas que realmente me motivan a seguir creciendo, no solamente desde la parte personal, sino desde la parte académica y demás. Si me rodeo de las personas que me inspiran, voy a tener la tranquilidad que todo eso que está planeado, que todo eso que está en el papel, va a permitir desenvolvernos de mejor manera. Importantísimo también que el club no solamente tenga las ideas, sino también deben estar plasmadas. Debe haber una elaboración y por momentos los entrenadores debemos volvernos ratones de laboratorio, inquietos por seguir investigando, seguirnos actualizando y demás. Ok, no sé si alguno de los que está conectado tenga alguna pregunta. Por aquí yo vi una, acá dice el profe Manuel, celebro las preguntas que le están haciendo sus amigos, conocen las bondades del viejo Yu y obtendrán grandes respuestas. Y varios creo que sus alumnos, profe, los saludan. Sergio Lozano, mi profe Julian, un saludo, Dios lo bendiga. Sí, Profe, está en Estados Unidos, Lozano. Saludos, compadre. profe, ¿cómo decirle a un club formativo que está, cierto, que de pronto esté conectado, a alguien que esté ligado, cómo empezar a modificar o a transformar esos cambios si no lo viene haciendo? ¿Cómo darle la vuelta y cómo reestructurarse en pro de generar ese proyecto, de que se genere un proyecto deportivo, de generarle un proyecto deportivo a los jugadores y que los padres acompañen esos procesos, que no caigan en la inmediatez del resultado? Voy a volver a citar la frase que mencionábamos hace un rato y es ganar como consecuencia y no como fin. Es entender que eso, la palabra proceso, implica el establecer unas bases muy sólidas que nos van a permitir crecer de forma estable y segura. Entonces, es eso, es entender que los procesos serios, bien respaldados, van a obtener buenos resultados. Profe, un entrenador generalmente cumple muchos roles dentro de su campo, ¿cierto? Le toca hacer de utilero, psicólogo, kinesiólogo, ¿cierto? ¿Cómo abordar esos jugadores que tal vez no traen de casa ese proceso, cómo orientarlos, de qué manera abordarlos para decirles, oiga, mire, el fútbol puede ser una herramienta no solo como su trabajo a futuro, ¿cierto? Porque no todos llegan, pero sí le puede brindar acceso a una beca deportiva, para estudiar, ¿cierto? Carreras muy ligadas al deporte, ¿cierto? Porque muchas veces no podemos ser futbolistas, pero nos vamos por el entrenamiento deportivo, la fisioterapia, la psicología deportiva. ¿Cómo abordar a un jugador de ese tipo de características y decirle que sí se puede? Mauro, bueno, acá voy a aprovechar y hay dos chicos, Andrés Efe y Carlos Santamaría, que son testimonio de eso. Mi primera experiencia como entrenador, ellos fueron de ese grupo, año 95 en el Colegio Nintonal. Son testimonio, están estudiando, se están preparando y para mí es satisfacción. Como hoy tengo la posibilidad de decir tuve incidencia en el proceso formativo de un jugador, Camilo Charria, que hoy en día estaba jugando fútbol profesional. Me pone igual de feliz entender que un Camilo Santamaría, que Carlos Santamaría, que Andrés Cepeda se están preparando y están siguiendo esta línea y esta corriente.
Lo que me decías, Mauro, si la familia no le ofrece estos espacios, es también nuestra responsabilidad. Soy un entrenador quizás muy pensativo y reflexivo en esos espacios. Entonces, lo que hacíamos con mi grupo era entrenábamos sábado en la mañana, sábado de 8 a 10 de la mañana. Todos traen cosas y vamos a ir a desayunar. Íbamos y buscamos un restaurante cercano, íbamos, desayunábamos, compartíamos espacios. Había muchos jugadores que venían de 2 horas de un Transmilenio sin dinero. Entre todos, hay muchos padres que colaboraban, estaban muy atentos. Entonces, es aquí en donde estos padres, por ejemplo, por acá don Francisco, la señora Mari, que formaron parte de ese grupo de padres muy lindos que tuve en Creativo, ayudaban a esos chicos que quizás no tenían el respaldo en familia, en casa. Ujú. Eso permitía ayudarlos, orientarlos y mostrarles otra posibilidad como la que tú mencionas. Venga, juegue muy bien fútbol y no le voy a prometer que va a llegar al fútbol profesional. Algunos clubes sí caen en ese error de decir, usted va a jugar fútbol profesional. Es una mentira. Pero si juega bien fútbol, posiblemente se puede destacar en una universidad, va a cursar toda su carrera universitaria y ¿quién se la va a costear? El fútbol, porque si formas parte del equipo, sobresalen, el fútbol te paga la universidad. Sí, de hecho, ese fue mi caso, ¿no? Yo sí me pude ayudar a costear mis estudios universitarios, ¿cierto? Yo jugaba fútbol, ¿cierto? Y decidí que no, o sea, no, yo jugaba fútbol por diversión, pero en mí no estaba ese sueño de ser profesional, ¿cierto? Yo me fui por otro lado y me decidí por estudiar. De hecho, es algo que Maurito me reclama, me dice, ¿por qué no jugaste si tenías todo para hacerlo? Pero yo le digo, falta la pasión, ¿cierto? Falta uno proyectarse. Es decir, mi sueño era ese, mi sueño no era ese, mi sueño era otro, pero el fútbol fue el vehículo que permitió que yo pudiera costearme mi carrera universitaria, ¿cierto? Ayudando a mis papás en el tema. Los muchachos que están ahora en el fútbol, ¿cierto? Que llegan al fútbol, se dejan deslumbrar tal vez por, por esa, por esa montaña de dinero que nos venden los medios, ¿cierto? Muchos empiezan a soñar con el fútbol es por eso, por ese dinero y el deporte queda a un lado y de pronto los valores también, ¿cierto? Por eso se ven tantos casos en los que futbolistas que llegan de repente se encuentran con la montaña de dinero y no saben qué hacer. Se estrellan contra la Total. vida, ¿sí? ¿Qué decirle a esos deportistas que de pronto ven en el fútbol la inmediatez económica? Mauro, quiero aprovechar, no solamente es el deportista, también nos suele suceder a quién, a nosotros los entrenadores. Hay algunos, estamos aquí en el fútbol porque nos gusta, nos apasiona, pero me identifico un poco con lo que tú mencionabas. Tengo amigos que sueñan y dicen que su sueño es poder dirigir una final de Copa Libertadores, dirigir una final de Champions, y están obsesionados, se están preparando, conozco a muchos que se están preparando muy bien para llegar allí, y poder cumplir ese sueño. Mi perfil, como tú decías, mi sueño hoy en día no es jugar, dirigir fútbol profesional. Mi sueño es poder estar en un club que me brinde las herramientas necesarias y el grupo de trabajo que necesitamos para trabajar en etapas de formación. Me encanta, me identifico con las edades de 11, 12 años hasta los 15 años, es la edad en la que me gusta y con la que sueño. Muchos sueñan con dirigir al Barcelona. Yo sueño con dirigir al Barcelona categoría infantil en España. Ese es uno de mis grandes sueños. Y a los jóvenes es entender la disciplina. Voy a aprovechar brevemente quizás esta situación, esta cuarentena. Nos ha demostrado a aquellos jugadores que realmente sí tienen la pasión. Con unos chicos que trabajo, entrenamiento personalizado, dejamos un par de tareas y como tú me mencionabas, algunos les dejamos unos retos, un tipo de actividades y no las envían. Otros, quizás como tú me decías, se graban 10 minutos y ya, se van a Netflix. Otros que realmente están descubriendo su pasión, están encontrando y entendiendo que lo que los mueve no es el dinero, no es la fama, sino
la pasión por este deporte. Es eso, Mauro. No, profe, súper chévere. Tendríamos tema para seguir hablando por horas, Sí, ¿cierto? Nos pasó hace un rato que pudimos hablar bastante tiempo y cuando uno habla lo que le gusta, pues el tiempo pasa en un segundo plano, ¿cierto? Eh, Queremos agradecer a todos los que se conectaron, los que pudieron participar de parte mía, agradecerles a todos ustedes. Creo que mi paso por, casualmente todos estos live fueron muy ligados al equipo de creativo, que fue donde empezó el sueño de mis hijos, ¿cierto? Y estar rodeado total. de personas tan pilas, tan inquietas y tan honestas con su labor, creo que ha sido un factor determinante en cómo hemos encaminado el proyecto de vida de él, ¿cierto? Porque de hecho estamos acá es, apoyándolo detrás de un sueño, por no dejarlo solo, porque cuando pasa esas cosas, ¿cierto? Cuando se vive en casa hogar y eso, las cosas no son las mismas. Mucha gente, lo que hablamos, mucha gente piensa que son solo 11 personas allá detrás de un balón pateándolo, pero no saben todo lo que hay detrás, ¿cierto? No saben todo lo que tiene que vivir el entrenador, todo lo que vive la familia, todo lo que tiene que vivir el mismo deportista y todo lo que tiene que sacrificar. Agradecerte inmensamente, profe, por haber aceptado. Vale, Mauro. Súper bienvenido cuando nos podamos reunir, volver a vernos acá en Medellín, volver a almorzar juntos, a compartir. Si alguno de pronto de los que está conectado tiene alguna pregunta para el profe antes de que se nos corte el live, pues bienvenida, que sea este el momento. Y nada, ¿qué quieres decir como cierre, de pronto alguna reflexión, algún aporte final? No, Mauro, pues bueno, inicialmente felicitarte por lo que mencionabas, realmente apoyar ese proyecto de vida que hace un par de meses, años, Mauro Junior ya la tuvo clara, y es decir, quiero jugar fútbol de rendimiento, y creo que ustedes como familia han creado un espacio idóneo para que eso suceda, y creo que es la clave, como lo he venido mencionando, encontrar las personas que nos orienten y encontrar el club que nos brinde un proyecto estable, y seguramente las cosas van a llegar, las cosas van a llegar. Agradecerte por la invitación, agradecerte, un saludo allá gigante para tu esposa, para Mauro Junior, para el Mono, que están entrenando súper juiciosos, agradecerle a las personas que nos acompañaron, como te decía, jugadores de mi primera etapa como entrenador, por todos momentos, muchos colegas, Juan Pablo, Kevin, que por ahí dice que invitando pizzas, y hace 8 días hablando de comida saludable, está ahí con la joda. Aprovechar al profe Manu, que se tomó la molestia, vía unos padres conectados, y finalmente a mi esposa, que también es colega mía, es entrenadora de fútbol, es educadora física, y es la que me acompaña en todas mis locuras, y es mi compañera de viaje. Entonces es eso, viejo Mauro, y esperamos sí la parte 2, porque hay mucho de qué hablar. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Hoy por eso cerramos el ciclo de estos live con la cereza del pastel, ¿no? Sí, Con esa última charla de esta temporada, ¿cierto? Porque la idea es seguir haciéndolas, seguir generando contenido que sea aprovechable, que no sea solo la foto para buscar likes, sino un contenido que nos pueda nutrir tanto a padres, entrenadores, deportistas, que encontremos puntos en común que nos puedan reunir. total, total, Mauro. Y aproveché para finalizar, no quiero dejar acá a David Suárez, un jugador impecable, un líder jodidísimo dentro de la cancha. Un saludo grande, gato, de los mejores arqueros que he conocido. Entonces, muchas gracias, Mauro. Vale, profe, ahí nos Sal- estamos hablando. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en una próxima. Un abrazo de gol, profe. Vale, Dios te bendiga. bendiciones, Vale, bendiciones. Chao, chao. familia. Chao.